Bueno, en esta ocasión vamos a hablar acerca del realismo y entre sus características sociales e históricas tenemos las siguientes. El realismo pues es un movimiento artístico y literario que surgió como reacción al romanticismo. Em, Después que los aspectos políticos, sociales, culturales agobiaron al romanticismo, pues los autores se vieron en esta necesidad en esta situación social y para poder transmitir sus ideas, sus pensamientos, sus emociones a través de la realidad. Además, los artistas decidieron representar la realidad tal como sucede en sus manifestaciones artísticas. El contexto social que vivía Latinoamérica permitió a los autores poder eh, expresar su inconformidad en cuanto a la sociedad a través de sus obras. Concentrarse en la realidad hace que el realismo esté muy ligado a los acontecimientos sociales. Esto debido a que era lo que estaba pasando en ese momento en Latinoamérica. Bienvenidos a la ciudad del aprendizaje. Hoy construiremos el conocimiento sobre el realismo literario hispanoamericano. Comencemos. El realismo es un movimiento cultural, estético y literario que surgió en Francia en la década de 1830 y que alcanzó su plenitud a finales de la década de 1850. Nació como una reacción contra el romanticismo, pues los grandes cambios que sufría el mundo occidental a mediados del siglo XIX, como el auge y la consolidación de la burguesía, el aumento de la población urbana, la industrialización o el reconocimiento del proletariado, junto a los graves problemas sociales de la época, entre los que se destacaron el desempleo y el incremento de la pobreza, necesitaban de una literatura que profundizara la realidad y sus complejas problemáticas, algo que no se lograría desde el individualismo y el idealista amor sentimental propios del movimiento romántico. Aunque a nivel literario también se oponía al costumbrismo porque se le consideraba que utilizaba un tono muy frívolo, y al modernismo pues lo tildaban de escapista y artificioso. Las principales características del realismo literario fueron el tratamiento a los problemas sociales, dejando de lado las historias sentimentales propias del romanticismo o las situaciones cómicas del costumbrismo. Un nacionalismo crítico, más que uno político, en el que se trataran las problemáticas de cada país. Un lenguaje sencillo y fácil de entender, que transcribiera el habla popular sin la necesidad de caricaturizarla. La configuración psicológica de los personajes, dimensionándolos en sus relaciones amorosas, económicas, religiosas o sociales, y permitiendo así establecer sus motivaciones y los rasgos de su personalidad. La documentación de la realidad de una forma objetiva, prescindiendo de los juicios de valor y basándose en la observación para así describir de forma detallada los ambientes y los personajes. Y por la narración de historias ocurridas en el presente, prefiriendo los temas históricos y empleando para ello los estilos de la crónica y de la autobiografía. El realismo se origina en Europa en el siglo XIX. Entre sus primeros representantes se encuentran Honoré de Balzac, Guy de Maupassant, que representaron la realidad de este continente europeo. Además, llega a América en el siglo XX, donde entre sus representantes tenemos a José Eustacio Rivera, Rómulo Gallegos, entre otros. También hubo un desarrollo científico y técnico de la época.
Esto debido a que hubo una reacción en contra de las características románticas. Los escritores se sirven de la observación y documentación para reflejar la realidad social con el propósito de transformarla. Los autores escribían sus obras con el único propósito de transformar la realidad social, porque a través de la literatura se puede transformar la sociedad. Y por último surgen concepciones filosóficas como el positivismo, el evolucionismo y el marxismo. Así, a grandes rasgos, el positivismo surge con Augusto Comte, que propone que la ciencia solo debe operar con datos comprobables. El evolucionismo, que si podemos recordarlo con Charles Darwin, que afirma que las especies vivas son el resultado de un proceso evolutivo. Y por último tenemos el marxismo, que propone la transformación radical de la sociedad capitalista mediante la organización del proletariado. Con este señor Karl Marx, que es con quien inicia esto del marxismo. Que el marxismo más que todo buscaba poder tener los derechos de los trabajadores ante la explotación de la revolución industrial. Acá, como pueden observar ustedes en estas imágenes, tenemos nosotros que el realismo pues se dio en todas las áreas, donde la gente, más que todo la gente pobre, la gente del campo, pues surgió o sufrió, más bien dicho, esta realidad social, los estragos de la realidad social. Tenemos unos tipos de realismo. En primer lugar tenemos el realismo regionalista. Decirles que este se basó más que todo en la relación del hombre con la naturaleza, que usa el lenguaje regional, que pinta la vida local objetivamente y que retrata los caracteres representativos del indio americano. Entre los grandes escritores que representan esta realidad del campo, del costumbrismo, tenemos a José Eustacio Rivera, tenemos a Rómulo Gallegos con su obra Doña Bárbara, que ha sido una obra que también ha llegado a la televisión, ha sido representada esta obra, Tradiciones Peruanas, y una también muy representativa es de Mariano Azuela con su obra Los de Abajo. También tenemos el realismo social y crítico. Estos comparten una definición porque ambos indagan el dónde, el cómo y el porqué de la realidad. De ese modo, pues suministró al lector elementos que enriquecieran su conciencia, presentó las relaciones entre los hombres, entre las fuerzas de producción, entre el capital y la tierra y su producto. O sea que este realismo social le permitió al hombre poder tener una crítica, ser un hombre crítico y poder denunciar los males sociales del hombre. Entre algunos de sus autores tenemos Miguel Ángel Asturias, que recibió en 1966 el premio Lenin de la Paz. También tenemos entre su máxima obra El Señor Presidente y Los Hombres de Maíz. En el contexto latinoamericano tenemos nosotros que en 1910, aquí tenemos en este mapa conceptual, tenemos nosotros todo el aspecto social y político que estaba pasando América Latina y con el cual los autores les permitió poder escribir sus obras. Como entre algunos acontecimientos sociales tenemos la Revolución Mexicana, que ahí está basada la obra Los de Abajo. Hubo una crisis económica
en 1929, muchas guerras civiles también que hubieron, la intervención de estadounidenses, oligarquía y dictadura. Todos estos aspectos sociopolíticos son los que permitieron a los autores poder escribir sus obras y poder expresar las injusticias sociales y políticas que habían en Latinoamérica. Bueno, hasta aquí ha llegado esta temática. Espero haya sido de su agrado. No olviden seguirme en mis redes sociales. Bendiciones para todos.